Dios los bendiga mucho, de veras. Qué bendición y qué gusto estar con ustedes. Qué bendición poder cantar juntos a Dios, la verdad. Bueno, nosotros a veces no tenemos la oportunidad de estar en una congregación así y pues es una gran bendición y esperamos que Dios nos siga bendiciendo ahora por medio de su palabra. Que le he dado muchas vueltas a lo que hoy vamos a estar hablando. Es un tema importante y es un tema que tiene como muchos puntos. Y por eso decidí, y lo decidimos hoy, darlo en dos partes. Eso quiere decir que si Dios lo permite y tú vienes, nos veremos aquí el próximo domingo también. Es necesario, es mejor, porque no es bueno demasiada información. Estamos limitados, tanto los que lo predicamos como los que lo escuchan. No es bueno demasiada información porque se nos puede ir ideas realmente importantes. Y hoy, bueno, vamos a tener una de esas ideas importantes, bueno, algunas, pero con un cierto énfasis, y la próxima semana vamos a tener el resto. Vamos a tener, como quien dice, otro énfasis distinto, aunque toquemos un poco los mismos textos. Los textos van a estar apareciendo en la pantalla. Si tú tienes tu Biblia y los quieres buscar, los primeros textos los vas a encontrar en segunda carta de los Corintios en el capítulo 5 y después en el capítulo 6. Pero vamos a leer todos estos textos de segunda de Corintios. Ahora, si por cualquier razón, como yo, no ves bien o no encuentras los textos, no te preocupes, no te quedes en eso, sino que más bien escucha y escucha con mucha atención. Dice en la segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 al 11, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Después, en 2 de Corintios capítulo 5, estamos en el mismo contexto, pero ahora nos vamos al verso 20 y 21. En ese contexto, o sea, en ese contexto que acabamos de leer, que si te estás dando cuenta está hablando de que es necesario, de que todos, absolutamente todos, sin excepción, comparezcamos ante el tribunal de Cristo un día, en ese contexto, y que después el verso 11 dice una palabra la cual va a ser el énfasis de hoy, que dice, conociendo pues el temor del Señor. En ese contexto dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y después el 2 de Corintios 6, en el próximo capítulo, en el verso 1 y 2, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, o sea, como colaboradores de Dios, como trabajadores de la mano de Dios, está hablando precisamente de los apóstoles y de las personas que predican, dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Y si te das cuenta, como que todo tiene un poco que ver, ¿no? Como que todos los versículos tienen que ver. Pero, ¿qué les parece si pedimos a Dios que nos ayude para que a mí me ayude a hablar y a ustedes a escuchar? Para que a mí me ayude a que las ideas las pueda presentar bien y que ustedes se sientan en libertad y tranquilos para recibir la palabra de Dios. Pero tú también se lo tienes que decir a Dios.
Dios quiere sembrar su palabra en los corazones, pero es la persona, son los corazones la que también le tienen que decir a Dios: Señor, háblame. Háblame. No importa si ese hombre habla bien o mal o se equivoca, pero tú háblame a mí. Padre, te pedimos ayuda por el Espíritu Santo, porque necesitamos oír tu voz, porque necesitamos ser distintos y porque necesitamos ser esos que tú quieres que glorifiquen tu nombre, Señor. Necesitamos ser la iglesia que sea embajadora de tu palabra, de tu mensaje de reconciliación a las personas y al mundo perdido, Señor. Para esto no somos suficientes, sino con tu ayuda, con tu Espíritu, y por eso te pedimos que estés con nosotros. Amén. Bien, pues ya viste estos textos, ya viste cómo están relacionados unos con otros. El primero, el de 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, nos da, como quien dice, el contexto de lo demás. Nos da la razón, el porqué de algunas de las demás cosas que vamos a ver en los textos. Y ese contexto, esa razón, es la que ya mencionamos. Es que todos, absolutamente todos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces eso, según dice el verso 11, pone temor del Señor o temor de Dios, que es una palabra y que es un concepto no muy bien entendido, pero hoy ojalá y quede claro, porque es una palabra muy importante en la Biblia. Tan importante es que dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová, el temor a Dios. Y sin el temor de Dios, los hombres no se apartan del mal. Y sin embargo, no es lo mismo que el miedo, no es lo mismo exactamente, y ahora lo vamos a entender. Bueno, yo he venido en un par de ocasiones relativamente recientemente, y la última vez que vine, que fue hace como 6 meses, yo recuerdo que el tema que vimos es que íbamos a ser y que somos peregrinos en este mundo. No sé si recuerdan. Pusimos, incluso yo traje unas fotos de unas aves peregrinas, de unas aves migratorias, ¿no? ¿Se acuerdan? Y unas aves muy bonitas. Y era para que tuviéramos clara o para que se nos quedara la idea de que somos de paso en este mundo, de que estamos de paso, de que esta no es nuestra casa definitiva, esta no es nuestra morada eterna, estamos de paso. Y como estamos de paso, no podemos echar raíces, como quien dice, aquí en esta tierra, como si esta tierra fuera lo más importante, porque no lo es. Ahora, cuando nosotros andamos con Dios y tú comparas la vida con Dios y la vida sin Dios, entonces te das cuenta que la vida con Dios ya es mucho aquí en esta tierra, con todo y sufrimientos. O sea, vivimos aquí, pero vivimos consolados en medio de los sufrimientos. Vivimos aquí, pero sabemos disfrutar las cosas que Dios da y que te dan, pues que te dio una esposa, que te dio unos hijos, que te dio un trabajo, que te dio unas piernas. Y entonces todo eso tú vives agradecido con Dios todos los días de todas las cosas que Dios te da. Y además aprendes a que las cosas aparentemente malas, porque solamente son aparentemente malas, esas cosas también terminan siendo bendición porque te enseñan otro tipo de cosas aquí adentro o en el corazón. Entonces, todos los días terminan siendo buenos con Dios, aunque sean, entre comillas, días malos. Así que es muy distinta la vida de una persona que vive aquí con Cristo y una vida que vive sin Cristo, que no sabe apreciar ni lo que Dios le dio. No saben apreciar las bendiciones que Dios les da y siempre se están quejando por las que no tienen, se están quejando por la esposa que tienen, pues no sé, tú la elegiste, o se están quejando de muchas y muchas cosas que en realidad Dios se las dio para bien y sin embargo no les sirve, nada les sirve y nada les llena. ¿Por qué? Porque su corazón está mal, porque su corazón está vacío, porque su corazón está peleado con Dios para empezar. No te puede bendecir Dios si Dios está peleado contigo. Y digamos que no es que Dios esté peleado contigo, sino que tú estás peleado con Dios. El rebelde es el que está peleado con Dios. Dios no vino a este mundo para pelear con este mundo. Dios vino a este mundo para salvar al mundo. Pues de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Dios tiene esa intención, pero no es así el hombre. Ahora,
Cuando nosotros hablábamos de que éramos extranjeros y peregrinos en esta tierra, bueno, pues veíamos el riesgo que tenían las aves. ¿Se acuerdan esas aves que estaban, por ejemplo, las aves que están en el norte, vamos a decir en Canadá? Y entonces esas aves, esos gansos, tienen ellos, porque Dios se los puso como unos sensores, algo que les dice que la temperatura está cambiando, que la humedad está cambiando, algo que no se dan cuenta, pero se dan cuenta de la posición de las estrellas y se dan cuenta que va a cambiar y va a venir el frío. Y entonces, ¿qué hacen? Se van para el sur. Se van para el sur y empiezan a volar miles de kilómetros hacia el sur. ¿Qué les pasa si ellos dijeran, no, pues aquí Canadá está bonito, yo aquí me quedo? Porque está bonito. Ajá. ¿Qué pasaría? Que viene el invierno y se mueren. Eso es lo que pasaría. Por eso ellos saben que no es ese su lugar y tienen que emigrar hasta después, hasta que vuelva la primavera. Entonces, esa idea de que somos transitorios y que además estamos aquí de paso, es una idea que no se nos puede olvidar. Es una idea que te da además esperanza, porque si lo estás pasando mal, bueno, sabe que eso tiene un fin y sabes que todas las personas que confían en Dios, pues todas sus penas serán olvidadas, será consolado. Todas las personas aquí, ¿no? O las personas que sufren por causa de la justicia, o las personas que viven y tienen una enfermedad y ya se acostumbraron a vivir con esa enfermedad y esa enfermedad los condiciona toda su vida. Bueno, no te preocupes, no es todo aquí, no te preocupes. Dios te va a dar un cuerpo nuevo, dice la Biblia, y un cuerpo glorioso. Y entonces eso te produce esperanza y incluso un texto dice que esa esperanza de que un día vamos a estar con Dios, esa esperanza de que el sufrimiento pasará, y no solo el sufrimiento, la injusticia también. Bueno, también eso se acabará. Va a haber un momento que tiene que ver con este tribunal de Cristo en donde las cosas se van a emparejar, en donde las obras van a ser juzgadas y donde las personas van a recibir lo que merecen sus acciones según el texto que acabamos de leer, de hecho. Entonces, bueno, pues en espera de ese día que Cristo venga por nosotros o de ese día que muramos y nos vayamos con el Señor, lo que pase primero, nosotros debemos de vivir aquí con esa mentalidad de peregrinos, pero no debemos vivir como quien está esperando nada más. Eso es parte de lo que nos dicen los textos de hoy. O sea, no tenemos que vivir como esperando que te dijeron que iba a venir un tren y no te dijeron cuándo, no te dijeron de dónde vendría y no sabes y estás esperando sin hacer nada. No, así no es como Dios quiere que vivamos. Dios quiere que mientras estemos en esta tierra hagamos algo, los que hemos creído en el Señor. Y es aquí donde yo me veía en la dificultad de qué hablar con ustedes y por eso pensé que era mejor vernos 2 días. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí vemos a las personas, tenemos a las personas que necesitan tomar ya una decisión y tenemos a las personas que ya han tomado esa decisión, pero no están viviendo a la altura de su llamamiento, no están viviendo a lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, no están viviendo como lo que Dios espera que vivamos y como dice ahí, colaboradores suyos, o sea, como sus colaboradores o como sus embajadores, que es una palabra que vimos por acá. Entonces, como no puedo hacer esto bien sin hacerlo demasiado largo, por eso me voy a olvidar de algunas cositas y las vemos la próxima semana, pero hoy nos enfocamos más en esta parte que pone en cada uno de nosotros la responsabilidad y también en cierto modo la prisa de tomar una decisión y una decisión a favor de Dios. Porque si tú recuerdas y has leído la Biblia, dice, he aquí, dice Dios, he aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Y después dice, escoge la vida. No te dice escojas la muerte, obviamente. No te dice Dios eso. Dios está tratando de persuadirnos constantemente. Pero muchas veces, aún para persuadir a las personas, usa a otras personas. Usa circunstancias, es cierto, usa su palabra, que es lo mejor que tenemos, porque nos da la sabiduría, porque nos dice exactamente todas las cosas y nos dice el pensamiento de Dios y nos dice los planes de Dios y nos dice cómo actúa Dios. Y entonces también usa personas que aquí llama embajadores el nombre de Cristo. Y esto es importantísimo. Ahora,
quiero recordar esos textos que leímos la vez pasada, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿se acuerdan la palabra, no? Peregrinos, extranjeros, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este texto te deja ver, pues, cómo tienes que vivir aquí, cómo tenemos que vivir aquí las personas que hemos decidido vivir para Cristo. Yo no lo voy a preguntar, pero yo no me imagino a estas alturas una persona, habiendo escuchado algo de la palabra de Dios, que no se haya decidido a vivir para Cristo. Yo no sé cómo se atreven, pues. No sé cómo las personas se atreven a vivir un día más estirando la cuerdita de si se va a romper o no se va a romper, mientras se están en rebelión contra Dios. Pero bueno, aquí dice que tenemos que vivir de una manera en donde no dominen los deseos y las pasiones de nuestra vida, esos que batallan contra el alma, y que mantengamos una manera de vivir que llame la atención de las personas que no son convertidas. En Primera de Pedro, el próximo texto, capítulo 1, verso 16-17, dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cierto o no tiene todo que ver con lo que estamos hablando? Dice, como Dios es santo, porque Dios, nuestro Dios es santo. Los dioses de las religiones no sé, pero nuestro Dios es santo. Y al ser santo, nosotros, los que somos llamados, los que Dios quiere salvar y salva, dice que si invocamos por Padre, o sea, Dios nos hace y nos da la potestad de ser llamados hijos suyos. Y dice que entonces, que si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas, porque es justo, juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora es en esta palabra donde quiero hacer el énfasis. Conducíos en temor. Ya más o menos creo que tenemos todo el contexto. Ya entendemos por qué Dios nos considera embajadores que hablan el nombre de Él. Tú sabes lo que es, pues, un embajador, ¿no? Un embajador es un oficial de un gobierno que vive en otro país y que representa a este gobierno. Por ejemplo, vamos a decir, México o Colombia u Honduras o el país que se te ocurra, tiene embajadores en otros países. Tiene embajadores en Estados Unidos y entonces está la embajada mexicana en los Estados Unidos, o tiene embajadores en España o en Francia, en el Ecuador, en Brasil, donde sea. Todos estos países, por ejemplo, la embajada colombiana en Brasil, vamos a decir. Y entonces, el embajador es el que este gobierno, este gobierno de aquí, pone allá para que lo represente, para que diga cuáles son sus posturas en las cosas y en la política y en muchas cosas, y entonces es el representante de este país. Imagínate la dignidad y la confianza que tienen en esa persona para que represente a este país. Bueno, pues Dios dice que nosotros somos sus embajadores, y eso está tremendo, y eso lo vamos a ver más la próxima semana, porque el embajador no habla sus propias cosas. El embajador no está ahí para hacer sus propios negocios. El embajador está ahí para hacer las cosas de su país, para ver por los negocios de su país y para ver por los intereses de su país. Ese es el embajador. Y además, qué confianza y en qué situación, digamos, delicada está, que representa al país. Imagínate que este embajador se emborracha por ahí, se va de copas y se va a perderse en la noche por ahí, y es el embajador de un país. No va a durar en ese puesto nada.
además de que está mal representando a su país y no le está importando la dignidad de su cargo. Y ya esto te dice algo. ¿Por qué? Porque ahí teníamos en el texto de Pedro que acabamos de ver, porque Dios es santo y nosotros estamos invocando por Padre a aquel que es santo. Entonces, ¿cómo nos debemos de conducir todos los días? Con temor todos los días de nuestra peregrinación. No cabe duda que ese país que puso ese embajador depositó mucha confianza en él. Porque lo que él haga o lo que él diga no se representa a sí mismo, sino a el país que lo manda. Ahora, si llevas esto muy sencillo, a Dios mandando a sus hijos como embajadores, siendo embajadores quienes lo representan, ¿o quién es quien va a representar a Dios? ¿Las religiones van a representar a Dios? Llevan miles de años intentándolo hacer y lo único que han hecho ha sido un desastre. Lo único que han hecho es que muchas personas no entiendan quién es Dios. Lo único que han hecho es no amarse, que es el mensaje principal, amarse, el mensaje principal del Señor Jesucristo, y además perdonarse y todas las cosas que conocemos, y no han hecho más que pelearse, y además han representado de una forma incorrecta a Dios, y muchas personas pensando o a veces excusándose en esa mal representación que han hecho las religiones de Dios, dicen, ya para ser así no quiero ser, yo no quiero buscar a Dios, yo no necesito nada de eso. ¿Es la culpa de Dios? No es la culpa de Dios, es la culpa de las religiones que lo han representado mal. ¿Quién va a representar a Dios? Bueno, Dios ya pensó quién lo representa, aquí nos lo está diciendo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de ese embajador? Reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. Pero imagínate una persona que no está reconciliada con su familia, que le diga a otra persona, te tienes que reconciliar con Dios, te va a decir, primero reconcíliate tú con tu familia y después me dices. Eso es importantísimo, la conducta de cada uno. Por eso es importantísimo la forma en cómo uno viva en ese temor. Y ahora sí quiero ya empezar a entender un poquito más a qué me refiero, o más bien, qué es lo que yo entiendo que se refiere la palabra de Dios cuando habla de temor. El otro día yo le estaba predicando a una mujer. Y esta muchacha, es una jovencita, no entendía y me preguntaba, pero temor, pero ¿qué dices que hay que temer a Dios? Decía, ¿no? Y entonces yo veía que no es que la chica se estuviera de alguna manera peleando con la idea, sino más bien como que no la estaba entendiendo. Como que no entendía la idea de qué significa o por qué puede ser bueno eso del temor de Dios. No me voy a meter tampoco en muchos textos que hablen del temor, pero sí te he mencionado uno o te he mencionado dos. Uno de ellos que es el principio de la sabiduría. Y tú vas a entender por qué es el principio de la sabiduría, porque una persona que anda con temor no da pasos en falso. Una persona que tiene temor o que anda en el temor de Dios no toma decisiones a tontas y a locas. No toma decisiones así repentinas y sin pensar. No, las piensa. ¿Por qué? Porque tiene temor de lo que va a hacer y no es exactamente algo malo, es más bien algo bueno. Pero también dice que con el temor de Jehová las personas se apartan del mal, los pecadores se apartan del mal. Y vas a ver por qué. Ahora vamos a hacer aquí una pequeña diferencia entre lo que es la palabra miedo y la palabra temor, porque sí son distintas. Hay cosas en las que se parecen y hay otras cosas que son esas poquitas cosas a las que nos interesa entender para que entendamos por qué Dios nos dice que vivamos en temor y cómo más o menos debemos de interpretar eso en nuestras propias vidas. El miedo es en general algo malo, no es que sea malo porque el miedo es como una perturbación, dice el diccionario, angustiosa del ánimo por un riesgo o por un daño real o imaginario. Entonces la persona viene un peligro y la persona siente miedo. Eso es bueno en el sentido de que ese miedo lo va a ayudar a escapar o lo va a ayudar a irse para otro lado, no sé. Entonces esa sensación. Pero si tú te quedas todo el rato con esa sensación de miedo, te das cuenta que una persona no puede vivir con miedo todo el rato. No es algo bueno. Una persona que vive con miedo todo el rato, pues esa persona no puede disfrutar, esa persona no puede estar bien, esa persona no puede confiar. ¿Por qué? Porque tiene miedo. En ese sentido,
El miedo no es igual que el temor, porque si Dios está diciendo que vivamos siempre con el temor de Dios, es porque no significa esa sensación de angustia que tiene la persona que tiene miedo. Todos hemos tenido miedo por alguna situación y entonces después pasa esa situación y entonces se nos pasa el miedo. No podríamos vivir con miedo. ¿Has visto gente que vive con miedo? Viven traumados. ¿Has visto niñas que viven con miedo porque sus papás o porque hay gente que les hace daño o porque, no sé, personas que tuvieron la desgracia de caer en manos de algún criminal o algo que les lleva a vivir con miedo todos los días? No se puede vivir. No pueden vivir. Están traumadas. Están literalmente dañadas en todos los sentidos, en el sentido psicológico y en un momento dado físico también. Entonces, no es esto a lo que nos estamos refiriendo. No es a eso lo que nos dice la Biblia acerca del temor. No es igual que el miedo. El temor, te voy a decir lo que dice el diccionario, es un fuerte sentimiento, es un sentimiento fuerte que hace a la persona huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Y ahí hay una buena diferencia. Entonces, el temor dice que, y esto es una definición de diccionario, no tiene que ver con la Biblia, es una definición de la palabra temor. Dice que es un sentimiento fuerte que te hace huir o no meterte para allá, o rehusar aquello que consideras o que te está dando la impresión de que es dañino, te va a hacer daño, o es arriesgado, o es peligroso. Sí, el hombre tiene que tener temor de Dios. Debemos tener temor de Dios. Tú debes tener temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios no se va a poder convertir, punto. Porque no va ni siquiera a entender su verdadera condición como pecador delante de Dios. Dios, el cual hizo una creación perfecta, empezando por los cielos y después los animales y todo lo que hizo el Señor, y cada vez que hacía una cosa y pasaba un día decía que estaba bien hecho. Lo miraba, era como mirar su propia obra y decir: qué bonita es la creación, qué bien hecha está la creación. Y en un momento dado hizo todas las cosas, hizo los valles, hizo los collados, hizo las estrellas, hizo el universo, hizo los animales también, hizo el mar, y todo estaba bien hecho delante de sus ojos, y también hizo a los hombres, y cuando los hizo dijo: qué bien. Y cuando lo hizo hombre y mujer, mejor todavía. Pero de su creación, el hombre es el único suficientemente soberbio y suficientemente insensato como para rebelarse contra su creador. El que es todopoderoso, el que tiene la sartén por el mango, el que manda, el que es el Dios, el que cantábamos hace rato, el eterno, el poderoso, y que tiene toda soberanía y que tiene todo bajo sus pies. Y entonces el hombre es el único ser y criatura que se rebela contra Dios y que lo ofende, y que no lo ofende una vez, sino que se vive muchas veces ofendiéndolo. Y entonces el hombre vive así y no se da cuenta, así como los demás animalitos sí se dan cuenta de su pequeñez y cómo tiemblan cuando el trueno suena, y entonces ellos por instinto se dan cuenta de sus necesidades, se dan cuenta de su pequeñez, se dan cuenta de que temen cuando, no sé, cuando se estremece la tierra y temen. El hombre no. El hombre si acaso un ratito y después se vuelve a rebelar. Es que el hombre, mientras no entienda quién es él y quién es Dios, no se puede convertir. Es que si una persona no se siente perdida, le da igual un salvador o alguien que le vaya a salvar, pues si no se siente perdida. Una persona que está, vamos a suponer, en un chapoteadero y que está metido ahí, está sentado y le llega el agua hasta aquí, hasta el ombligo, pues a esa persona no le interesa que le avientes un salvavidas o que le avientes una cuerda. ¿Por qué? Porque para empezar no se siente que está en ningún riesgo. Sería muy distinto que estuviera en el mar y que estuviera con las olas encima y que ya no pudiera respirar, y cada vez que saca la cabeza viene y se mete una bocanada de agua salada. Entonces a lo mejor va a apreciar muy bien que le eches una salvavidas. Entonces esa es un poquito la idea. Y entonces el temor de Dios empieza a ser una realidad en la persona que, para empezar, quiere caminar con Dios. Si la persona no quiere caminar con Dios y lo que quiere es seguir siendo rebelde todos los días de su vida,
Bueno, pues cada quien sus decisiones, ¿verdad? Pero yo es ahí donde digo, yo no sé cómo se atreven, honestamente. No sé cómo se atreven teniendo un Dios que no solamente es santo, sino que además es todopoderoso. ¿Qué? ¿Por qué es? Porque Dios no ha hecho nada, porque Dios no ha juzgado tu maldad antes. Dale gracias que no la ha juzgado. No te imagines que puedes seguir, como decía hace rato, estirando de la cuerda porque no se ha roto. No sabes tú si se va a romper. Por lo tanto, entendiendo quién es Dios, conociendo nuestra posición, entendiendo nuestra situación delante de Él, cuando una persona empieza a buscar a Dios, cuando esa persona en su corazón está pidiéndole a Dios que le revele cosas, que le haga entender cosas, ¿por qué? Porque el pecado, porque la manera de pensar del mundo, porque los placeres de la vida, porque los placeres del pecado o supuestamente placeres del pecado han hecho que el corazón de uno se endurezca y que su mente ya no razone bien. Por eso muchas veces Dios en su paciencia como que mira, no nos juzga. La Biblia dice claramente por qué lo hace. Dice porque es paciente y porque está esperando a que te arrepientas. Eso dice la palabra. Pero cuando la persona empieza a entender, empieza a ver y empieza a tener temor. ¿Por qué? Porque es como si de repente te dieras cuenta de lo que te podía haber pasado y no te ha pasado. Y entonces ahí eso es lo que esa sensación de temor. Esa sensación es a la que yo me refiero. Vamos a suponer, una vez estaba con mi esposa, hace muchos años, no me acuerdo ni siquiera si habían nacido mis hijos, estamos hablando de hace tiempo, pero estábamos en una cabaña, que habíamos rentado una cabañita porque estábamos descansando. Esa cabañita estaba en un cerro así como estos y hacía frío. Y entonces, pues pusimos fuego, o sea, pusimos así la leña y pusimos ahí para que estuviera todo calentito y bonito, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí se me hizo fácil, pues que para prender ese fuego y que no se apagara, bueno, que se echarle gasolina. Y entonces a la hora de ir por la gasolina con mi jarroncito o con mi garrafita, dije, pues gasolina de la que no tiene o de la más buena o de la menos buena. Ah, pues de la más buena, pues para que tenga, pues así como más potencia, ¿no? Y entonces el fuego no se apague. Y entonces cuando echamos el fuego, la gasolina, que precisamente cuando es, digamos, cuando es de las gasolinas la más cara es más volátil todavía, o sea, como que se evapora más rápido, y cuando tiro el cerillo, lo que tiré, ¡pum!, casi volamos literalmente, el fuego salió de donde estaba, cubrió todo, llenó toda la cabaña donde estábamos, y yo no sé por qué no nos morimos. Y yo no sé por qué no se incendió todo. Yo creo que Dios tuvo misericordia. Pero cuando eso de repente, porque fue como una explosión, eso es lo que sucedió. Y cuando yo dije, mi mujer, y no estaba muerta, ni quemada, ni nada, y yo estaba igual, y no supe ni por qué se volvió al lugar. Esa sensación de lo que pudo haber sido y no fue, ese es el temor al que yo me refiero. Pudo haber pasado y no sucedió. Gracias a Dios. En la Biblia hay un pasaje en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, no lo busques, solamente apúntalo si quieres, porque tú vas a recordar este pasaje. Es cuando David, antes de que fuera rey, digamos, estaba justo cuando Saúl iba a dejar de ser rey y David iba a empezar a ser rey. Estamos hablando de Israel hace muchos años. Y entonces David estaba de alguna manera entre huyendo de Saúl, porque Saúl se había vuelto loco y lo quería matar sin ninguna razón, sin ningún motivo, y entonces además estaba de alguna manera, pues tenía que luchar y llevaba a sus hombres, y ellos iban, y como se encontraban así, como David no quería levantar su mano contra Saúl, porque él decía, es el ungido de Dios, yo no lo voy a matar, Dios sabrá lo que hace con Saúl, aunque esté loco, aunque se esté portando mal, aunque esté siendo un mal rey, pero yo no lo voy a matar, yo no voy a levantar mi mano contra él. Imagínense, muy temeroso. ¿Por qué? Porque otro que hace, pues si lo mato yo voy a ser el rey, pues cuanto antes se muera mejor, porque yo voy a ser el rey. Él no tenía esa manera de pensar, sino que su manera de pensar era correcta. Pero sin embargo eran gente violenta, eran gente que estaban acostumbrados a las guerras y tenían a sus hombres y tenían armas. Y entonces dice que huyendo por ahí, llegaron a un lugar en donde pidieron de comer de alguna manera, dijeron a los pastores, oye, ¿sabes qué? Necesitamos comer, dennos de comer. Ellos tenían una necesidad y había un hombre que era el dueño, digamos, de esa tierra, el dueño de esos rebaños, el dueño de esa tierra, que se llamaba Nabal. Y entonces ese hombre soberbio,
lo menospreció y dijo, ¿y tú quién eres? No eres rey ni eres nada. Y lo despreció. ¿Y qué te voy a hacer? Lo que yo tengo y lo que es mío te lo voy a dar a ti. Nada, no te voy a dar nada. Y soberbio, una persona insensata. Y entonces David dijo, no están las cosas como para que me estén despreciando. Y este no es Saúl, y este sí va a pagar caro su osadía, y este sí va a pagar caro su desprecio, y este sí va a pagar caro su soberbia. Y entonces le dijo a sus hombres, vamos, iban a matar a todo mundo, desde el más grande al más pequeño, a todos los iban a matar. Eran salvajes. Si se refiere a la guerra, eran verdaderamente salvajes, y eran guerreros reales. Y entonces, después, la esposa de este hombre Nabal, ¿quién se acuerda cómo se llamaba? Abigail se llamaba. Esta esposa era sabia. Era una esposa que realmente estaba viendo lo que estaba sucediendo y lo que estaba a punto de suceder. Y entonces ella, con sus criados y con otras personas, llenó, digamos, se llevó muchísimas cosas para ayudar a la necesidad que tenía David y sus hombres. Y llevó vino, y llevó ovejas, y llevó carne, y llevó cebada, y llevó panes, y llevó todo lo que pudieran necesitar. Y cargó, digamos, unos asnos y se fue a encontrarlo. Y se fue a encontrarlo cuando este ya venía a matar a todo mundo. Cuando ya venía a matar a toda la hacienda de ahí. Y entonces se le pone enfrente y se le arrodilla enfrente y le dice, no hagas esa locura. No hagas eso, por favor. No hagas eso. ¿Por qué? Porque tú eres David y te has portado bien. Has hecho las cosas correctamente con respecto a Saúl. Y no hagas eso, no actúes con impulso, no actúes con ira, no actúes sin pensar, no hagas eso, porque el día que seas rey vas a tener una mancha muy grande si haces lo que estás pensando hacer. Entonces David pensó y dijo, sí es cierto, es verdad. Y entonces ya no hizo nada. Tomó el regalo de ella, comió con sus hombres, suplió su necesidad y ahí se acabó la historia, entre comillas. ¿Por qué? Porque esa noche el marido de Abigail hizo una fiesta, estaba ahí como acostumbraba y como muchas veces pues la gente que tiene dinero y no solamente tiene dinero, sino que además no tiene ninguna consideración con los demás, y no tiene ojos para los necesitados o para los pobres, estaba ahí emborrachándose y se emborrachaba y su mujer traía esto que estuvo a punto de suceder y no le dijo nada. Dijo, está borracho, no le digo nada. Mejor ahora me espero y mañana. Y al día siguiente habló con él. Le dijo, ¿sabes lo que acabas casi de hacer? ¿Sabes lo que acabas casi de provocar? Que nos maten a todos y que maten a todos los inocentes y a todos los niños y a toda la gente. Acabas casi de provocarlo. Y si no sucedió, fue porque Dios es grande y porque Dios es bueno. Y dice la Escritura que le dio tal la impresión que le dio un ataque al corazón. Y se quedó como paralizado. Como que le dio una embolia. Más o menos algo así le pasó. Y se quedó mal. Y dice que 10 días después se murió porque no se pudo recuperar. Se murió. Esa impresión que le dio, eso es cuando, esa sensación es la que yo quiero que tú entiendas, que es la que una persona tiene que vivir cuando se da cuenta de que tiene al peor enemigo que pudiera tener. ¿Sabes tú que el pecador, la persona que es rebelde contra Dios, tiene de enemigo al peor enemigo? O sea, si tú tienes por enemigo a un vecino que tú sabes que apenas se puede levantar porque no sé, por los vicios no puede hacer nada, o porque no tiene dinero, porque no tiene contactos, porque no tiene nadie que esté con él, ¿qué miedo te va a dar esa persona? Pero si tuvieras a una persona que es un narco que no sé, que tiene 100 camionetas y que tiene ametralladoras y que tiene, como ya sabemos que existe, ¿no? Y ese fuera tu enemigo y ese te dijera, cuídate porque voy por ti. Entonces sí. Entonces la cosa es distinta, ¿no? Ya no estamos hablando de alguien que no puede hacer nada, sino estamos hablando de un enemigo poderoso. Bueno, pues Dios, ese narco es como polvo. Cualquier persona y cualquier rey es como polvo para Dios, es nada. Así que un pecador rebelado contra Dios que no se quiere reconciliar con Dios está cometiendo una locura que no ha entendido, y es lo que quiero que entendamos.
No ha entendido el pecador la locura que hace al seguir rebelándose contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el más poderoso, es el todopoderoso y es el peor enemigo que te pudieras echar. Por eso decía, bueno, no tengáis miedo a los que matan al cuerpo, porque no pueden hacer más que matarte el cuerpo. Más bien tened miedo, más bien temed, dice aquel, hablando de él mismo, que puede, sí, destruir tu cuerpo, pero también tu alma en el infierno. Así que cuidado. Esto es una advertencia. Cuidado. Entonces, esa sensación de que pudo haber pasado una tragedia y no pasó, es un poquito lo que tiene que ver con el temor. Es esa sensación de repente de que a lo mejor tienes la oportunidad de que no se dé esa tragedia o la libraste y entonces eso que te queda, ¿cómo te va a hacer caminar? ¿Así como si nada? No. Te va a hacer caminar con cuidado. Te va a hacer caminar considerando tus palabras, te va a hacer caminar considerando lo que tengas que decir o lo que tengas que hacer y tus pasos los vas a hacer con cuidado porque gracias al temor de Dios. Entonces el temor de Dios no es algo malo, es algo bueno, es algo que nosotros necesitamos para caminar sabiamente, es algo que necesitamos porque no queremos ponernos en un riesgo innecesario. Y es entonces cuando el pecador, buscando al Señor, se da cuenta del riesgo en el que ha estado toda su vida y de que Dios no le ha dado lo que se merecía, sino que además le ha dado cosas buenas, sino que además lo ha bendecido y no le ha pagado conforme a sus obras. Bueno, ya está todo completo. ¿Por qué crees que un cristiano tiene tanta gratitud? ¿Por qué crees que un cristiano, que es una persona que se reconcilia con Dios, esto es, que la persona ya no tiene a Dios por enemigo, sino que además lo tiene por amigo y padre? ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Y es entonces por eso que entiendes tú que el cristiano puede decir, el verdadero cristiano, que bueno, pues ni modo, si me van a matar por ser cristiano, pues ni modo. No es lo que estoy buscando, pero si Él dio su vida por mí y si Él, siendo enemigos, Él se reconcilió y puso todo para que nosotros nos reconciliáramos, porque no era posible reconciliarnos con Dios. Nosotros no teníamos manera de hacerlo. Si no hubiera nacido del corazón de Dios y hubiera provisto los medios. ¿Cuáles medios? Jesucristo. Y ahí lo dice precisamente en el 2 de Corintios 5, verso 20 y 21. Mira cuánto sentido tiene esta palabra ahora. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, nos intercambió, básicamente. Los pecadores por el justo por los pecadores. El que no conoció pecado, por los que sí conocimos pecado y nos regocijamos en el pecado. Y muchas veces continuamos en el pecado a sabiendas de que Dios había puesto todos los medios para que nosotros nos reconciliáramos. Entonces, en este contexto, y ojalá Dios quiera que más o menos ya esa idea del temor, de esa sensación en la que uno no vive aterrorizado de Dios. Ningún cristiano realmente vive aterrorizado por Dios. Y además lo puedes entender muy fácil. Si tú has sido hijo o hija a fuerza, o a lo mejor tienes un hijo o tienes una hijita. Y entonces vamos a poner que tú lo quieres mucho a tu hijo, y tú amas a tu hija, y tu hija te ama a ti. Esa niña no vive con temor, no vive en el sentido de estar aterrorizado de ti, no. Esa niña vive con confianza y te brinca encima y te jala de la barba y te da besos y esto, y está con confianza vive. Pero el día que hace algo contra su madre, por ejemplo, y entonces su mamá, la niña es chiquitita, pero suficiente para que ella tenga un poquito de cabeza, y entonces la mamá le dice, vas a ver con tu padre. Y entonces dice, y llega el papá, y la niña ya está escuchando ruidos, y escucha la cerradura, que ya viene su papá, y empieza así. Y entonces escucha la voz del papá, y dice, a ver, Valeria, ven para acá. Y entonces la niña se aterroriza. Con todo y lo que quiera su papá, la niña es lo peor. Yo creo que esa combinación de que lo quiere tanto y verlo enojado es todavía peor que si solamente le tuviera miedo. Y entonces la niña, eso es lo que me refiero yo. Yo no vivo
aterrorizado de Dios porque la relación que Dios ha establecido con el cristiano es de confianza. Pero el cristiano se quiere pasar de listo. El cristiano quiere olvidar sus votos. El cristiano quiere olvidar que su esposa merece respeto. El cristiano se quiere olvidar que lo más importante después de Cristo y del Evangelio son sus hijos. El cristiano quiere olvidar y quiere burlarse de Dios. Entonces sí que tiemble. Y eso hablamos del cristiano. Solamente para tratar de que entiendas de que no es lo mismo tener a Dios con una sonrisa que tener a Dios con el ceño fruncido. No es lo mismo. Y en eso acuérdate de la niña. La niña no vive aterrorizada siempre, pero si la niña hace algo malo, tiembla. Por eso el temor de Dios es bueno. Por eso el temor de Dios. Ahora, ¿no es bueno? Sigue pensando en los niños, sigue pensando en las niñas. Sigue pensando en las niñas que hacen lo malo y no hay ninguna consecuencia. Y su papá es más o menos como nada, como algo pintado, como esto nada más, no hace nada. ¿No? Y no hay ninguna consecuencia de ningún tipo. Y entonces esa niña, ¿qué le hace? ¿Le hace bien o le hace mal no tener ese temor del que estamos hablando? Le hace mal. Porque entonces se acostumbra a vivir sin que sus malas acciones tengan consecuencias. Y por lo tanto llega a una edad en la adolescencia que sigue haciendo y sigue subiendo de tono las acciones que hace y que comete y no tiene supuestamente consecuencias hasta que se mete en un laberinto del cual no puede salir. Y cuando lo entendemos así, entiendes que la oportunidad que nos están poniendo delante es de oro. Es una oportunidad que no puedes darte el lujo de perder. Es una oportunidad que no puedes decir mañana veo. Está bien, pues si mañana quieres verlo, pues ojalá y haya mañana para ti, ¿no? Aquí dice que hay ahora. Aquí dice que hay ahora y que hay hoy. Pero aquí no dice que hay mañana. Que lo puede haber, hombre, si quieres jugártela. Yo en un momento dado jugué a eso y Dios tuvo misericordia conmigo. En un momento dado dije ya no más. Y pues me arrepentí, me convertí. Sí, uno es débil y lo que tú quieras, pero Dios es muy bueno y muy fuerte. Y cuando uno está débil lo levanta porque Él es bueno. Y entonces todos aquellos vicios y debilidades que yo tenía, pues Dios los pudo compensar con su gracia. O sea, no hay persona tan débil que no pueda caminar con Cristo. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Porque precisamente el débil le pide ayuda a Dios y Dios le ayuda. El que se cree fuerte no le pide ayuda a Dios y por lo tanto anda toda su vida mal. A veces sintiéndose o creyéndose cristiano. Entonces, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en donde dice que en tiempo aceptable, o sea, aceptable es que hoy Dios acepta a la persona que conforme a los términos de Dios se reconcilia con Él. Y por eso dice, os exhortamos. ¿Quién le está diciendo eso? El embajador, que en este caso soy yo. En este momento, el embajador le está diciendo a la persona, te exhorto a que no recibas en vano la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios está enfrente, o sea, la oportunidad está enfrente. El poder salir de donde estés metido, no importa dónde estés, está enfrente. Hay poder en Cristo para cualquier persona y para cualquier pecador. Hay gracia suficiente para el peor de los pecadores. Ahí está enfrente. Y dice, no la recibas, la gracia de Dios en vano. Como diciendo, que sirva de algo, que sirva en tu vida, que sirva en la vida de tu familia, que sirva para ti esta oportunidad. Y esto es lo que pues quería yo platicar hoy, y este mismo texto después lo retomamos y a ver qué más le sacamos. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tu presencia y tu palabra se quede en los corazones, Señor, y te pedimos que haga la obra para la cual tú la mandaste. Señor, que puedas tú tocar en el corazón más endurecido que haya, que puedas tú hablar a la persona que menos entienda y tú le puedas hacer entender. Te pedimos, Señor, que la gracia que has dado tan abundantemente no sea en vano hoy en ninguno de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.